Bienvenidos nuevamente a su programa Agenda País. En esta oportunidad tenemos dos invitados muy especiales también para abordar un tema muy interesante. El tema que vamos a abordar ahora se denomina la importancia de contar con planes nacionales de infraestructura de largo plazo. Y para eso primero vamos a ver un reportaje que nos indica por qué este tipo de planes nacionales es tan importante para la agenda de El Salvador. Veamos. Planes nacionales de infraestructura de largo plazo y su importancia para el desarrollo. Es universalmente aceptado que el desarrollo de cualquier país depende en gran medida de cuánto invierte en su gente, especialmente en áreas tales como salud, educación, vivienda y hábitat, capacitación, ciencia y tecnología, entre otros. Menos reconocida, sin embargo, es la importancia que se le asigna a la inversión en infraestructura y a la búsqueda permanente de apuestas productivas que permitan a la población mejorar progresivamente la calidad de sus empleos y sus ingresos. En el caso de la infraestructura, su importancia es tal que se estima que alrededor del 40% del crecimiento económico que experimentan los países, tanto de alto como de bajo desarrollo, se asocia con la relevancia y el uso efectivo que hacen de su infraestructura. Por esa razón, todos los países líderes en crecimiento y desarrollo han institucionalizado como una de sus estrategias principales el diseño e implementación de planes nacionales de infraestructura de largo plazo, que generalmente presentan las siguientes características. Plasman la definición de una visión de futuro concertada por diferentes sectores de la sociedad que se quiere y precisan el rol que la infraestructura tiene para alcanzarla. Integran de forma ordenada los proyectos de infraestructura a los planes nacionales, sectoriales, institucionales y territoriales de desarrollo y definen prioridades para la inversión. Brindan lineamientos claros para el diseño y la implementación de los proyectos de infraestructura priorizados a fin de acelerar el logro de la visión compartida. Blindan de vaivenes y transiciones políticas las decisiones tomadas de forma concertada y a las inversiones requeridas para avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo. Facilitan la movilización de recursos públicos, privados y de la cooperación internacional para financiar los proyectos de infraestructura priorizados. Definen los roles, atribuciones y competencias de las instituciones del Estado en la planificación, diseño, financiamiento, implementación, supervisión y control de los proyectos de infraestructura. Fomentan la responsabilidad fiscal. Realizar un ejercicio de esta naturaleza sería de suma importancia para un país como El Salvador, que todavía no parece tener mucha claridad sobre su futuro. No hay que olvidar que, como decía Mahatma Gandhi, el futuro depende casi totalmente de lo que nos proponemos hoy. ¿Qué necesitamos los salvadoreños para poder contar con esos planes? ¿A quién le corresponde liderar ese ejercicio de concertación e integración previo a su diseño? ¿Cuál es el proceso que debe seguirse? ¿Qué medidas políticas y económicas deben tomarse? Ese es el tema en discusión hoy en Agenda País. Bien, como les decía, contamos con dos invitados especiales. Contamos en primer lugar con Carmiña Moreno, que es la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en El Salvador. Bienvenida, Carmiña. Bueno, es un gusto estar aquí, William, para acompañarlos en este diálogo en un tema tan importante para el país. Y también contamos con la participación del embajador del Reino Unido en El Salvador, el señor Bernhard Garzai. Bienvenido, embajador. Bueno, muchísimas gracias, William. Es un placer estar acá con ustedes en la presencia de personas muy nobles y con muchos conocimientos sobre el tema. Bien, al escuchar el reportaje, la verdad pues que su contenido me hizo recordar algunos de los primeros programas que desarrollamos en Agenda País, donde básicamente hablábamos de los principales componentes que tiene que tener una agenda nacional de desarrollo o una estrategia nacional de desarrollo, y en esa ocasión mencionábamos que generalmente una buena estrategia tiene una visión de futuro, cuáles serían como las principales apuestas productivas, es decir, hacia dónde se cree precisamente pues que se deberían de orientar las principales inversiones, ¿verdad?
hacia dónde orientar los incentivos a la producción. Por otro lado, es importante también saber cuáles van a ser las inversiones que se van a hacer en materia de capital humano, ¿verdad? Principalmente pues, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda y de hábitat, de formación y capacitación, ciencia y tecnología. Un cuarto elemento importante es también el de los planes nacionales de infraestructura de largo plazo, y finalmente se habla también de la importancia de estar permanentemente examinando el clima de inversión. De todos estos temas se habla con bastante frecuencia en El Salvador. Sin embargo, quizá del tema que se habla con no se le suele dar como la importancia debida es este de los planes nacionales de infraestructura de largo plazo, y por eso es que consideramos que quizá valdría la pena que le dedicáramos un programa especial a este tema. Así es que dentro de este contexto quisiera comenzar preguntándole al embajador. Embajador, sabemos nosotros que el Reino Unido fue uno de los primeros países que comenzó a usar o a elaborar e implementar planes nacionales de infraestructura de largo plazo. Quisiéramos que tal vez nos hablara un poco sobre la experiencia que ha habido en su país al respecto, de dónde surgió esa idea, qué fue lo que la motivó, quiénes participaron, ¿verdad? Y sobre todo, pues, qué es lo que se ha hecho para asegurar que se convierta en una política de largo plazo. Bueno, gracias, William. Realmente tuvimos problemas en nuestra historia en los 70s, los 80s, entre gobiernos de la izquierda, de la derecha. Tuvimos también problemas. Lo que hizo un gobierno, el otro gobierno siguiente desconstruyó. Entonces, no realmente no fuimos adelante. Y eso, el Plan Nacional de la Infraestructura es algo que se ocurrió realmente de la necesidad, porque nos encontramos en situaciones donde no tuvimos una buena infraestructura vial, por ejemplo, no tuvimos hospitales donde lo necesitamos, no tuvimos escuelas donde lo necesitamos. Entonces, eso es algo que se ocurrió sobre un periodo de 20 años más o menos. Y a un punto alguien dijo, mire, eso no podría continuar, entonces necesitamos un plan de largo plazo, necesitamos también una estructura que podemos tener confianza en este plan también. Y lo que tenemos en este momento es el Plan Nacional de Infraestructura. Y es algo que ha existido en su forma actual desde hace poco tiempo realmente, solamente octubre de 2015, pero en otras formas antes de eso también. Entonces, se ocurrió de la necesidad realmente. Lo que tenemos ahora es una estructura gubernamental y gubernamental. Y esos están trabajando mano en mano para el país a largo plazo. Y tenemos en primer lugar el plan que es administrado por el Comité Nacional de la Infraestructura, NIC, sus siglas en inglés, NIC. Y eso es un organismo no gubernamental y eso es algo que es importante. Y al lado de eso hay la Autoridad de la Infraestructura y Proyectos, y eso es gubernamental. Y como yo dije, ambos trabajan juntos y tienen mucha fuerza, y lo que realmente cómo se funciona es la NIC. Ellos tienen el poder de proponer propuestas para el futuro, y realmente la Autoridad de Infraestructura y Proyectos, la IPA, necesita implementar los proyectos que recomiendan la NIC. Entonces, hay dos lados, no gubernamental y gubernamental, pero trabajan bien juntos para el país. Y eso es algo que es importante aprender.
Carmiña, hace aproximadamente unas 3 o 4 semanas escuché una presentación tuya donde básicamente hablabas de infraestructuras del futuro, y particularmente recuerdo haber escuchado en tu presentación que hablabas de esta infraestructura en el futuro en ámbitos tales como el transporte, la energía, el agua y saneamiento, las tecnologías de información y de comunicaciones. ¿Podrías explicarnos un poquito qué son qué es eso de infraestructura del futuro? Gracias. Y sobre todo, quizá adicionalmente, ¿por qué es importante tener en cuenta este tipo de infraestructura en el caso específico de El Salvador? Gracias, William. Nuevamente agradecer la invitación y retomando lo que mencionaba el señor embajador, cuando nosotros en el banco estábamos reflexionando de cómo apoyar al país para tener un plan maestro de infraestructura de largo plazo, cuando estamos hablando de largo plazo necesariamente tenemos que proyectarnos qué es lo que pasará en el año 2040, 2030. Entonces ahí tenía la oportunidad de compartirles qué vamos a tener en el tema, por ejemplo, de movilidad. Vamos a tener electromovilidad, el uso de Big Data, de inteligencia artificial, y vamos a tener que hacer un uso inteligente de la infraestructura y pensar que lo que vamos a proyectar tenemos que verlo para qué va a servir y qué va a ser requerido en los años futuros. Entonces hablábamos muy especialmente, bueno, vamos a tener a lo mejor vehículos que van a ser manejados de larga distancia sin tener conductor, y seguramente mucho más uso de peatones, bicicletas, etcétera. Igual hacíamos la reflexión en el término de agua y saneamiento. Tenemos que hacer un uso de la economía circular. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos que hacer el uso inteligente del recurso hídrico, donde cada día va a ser más escaso por efecto de los cambios climáticos, y entonces cuando hablamos de la economía circular es cómo vamos a hacer la utilización y el reuso de las aguas residuales, cómo utilizar la tecnología para la agricultura para que sea más costo efectivo el uso del recurso. Entonces vamos a tener que involucrar todo el tema de tecnología para la planificación y después, digamos, la prestación de los servicios. El manejo telemétrico, el uso de los sistemas SCADA, sistemas de control de pérdidas. Entonces ahí tenemos que involucrar mucho tema de tecnología. ¿Y qué decir del tema de las comunicaciones y todo el tema digital? A la final todo lo que se hace en infraestructura tiene un objetivo, y es prestar un servicio, y tenemos que definir cuál es el mejor servicio y el que va a demandar el ciudadano del futuro. Necesariamente tenemos que pensar en la digitalización, en ciudades inteligentes, conectadas, donde el usuario no tenga que ir a los centros a hacer su trámite, sino que lo tenga y lo pueda hacer desde su teléfono, desde su computador, desde su casa. Eso conllevará seguramente a menos requerimientos de desplazamiento, pero más uso de la plataforma digital. Entonces ahí es cuando nosotros pensamos que pensar en un plan de largo plazo debemos involucrar todo el tema de la economía digital y todas las herramientas digitales. Carmen, y como escuchándote, porque básicamente uno siente que está hablando en el futuro, y quizá algo que pueda quedar en la población es, bueno, y este no será un asunto de países ricos. ¿Por qué realmente incorporar estos temas también en las agendas de infraestructura de los países como el nuestro? Bueno, yo creo que hablar en el 2040, ahora con una perspectiva, es realmente ponernos a tono de que la planificación nos tiene que conducir a ir introduciendo estos elementos, y eso no es un tema de países pobres o ricos. Yo creo que son las demandas que se tienen, y lo que tenemos es que desde ya ir pensando en qué es la infraestructura que debemos instalar, hacer y proyectar para que podamos atender los requerimientos de los ciudadanos. ¿Qué mejor aquí en El Salvador que la gente no tenga que hacer esos trámites en hora y media, 2 horas de moverse en todo este sistema de movilidad, y que lo pudiera hacer desde su casa? Que pudiera ir a cada de pronto centros informáticos donde pueda hacer su gestión, sus pagos, etcétera. Entonces yo creo que es facilitarle la vida al ciudadano, y necesariamente vamos a tener que caminar hacia allá. Gracias. Bueno, vamos a ir ahora a un corte.
Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando terminamos lo que empezamos. Eso es determinación. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. En Carmiña, siempre cuando se habla del BID, adicionalmente le brinda apoyo a los países, ¿verdad? Principalmente para el diseño y para el financiamiento de proyectos de inversión. Sin embargo, ahora en El Salvador tenemos conocimiento que el BID está trabajando y apoyando la elaboración de un plan maestro de infraestructura, del cual tú nos hablaste en la primera intervención. No sé si esta es una de las primeras experiencias del BID en esta materia, ¿verdad? Pero en todo caso nos gustaría que nos contaras un poco cómo surgió esa iniciativa, en qué consiste, quiénes son los sectores que están participando, qué sectores incluye y cuándo más o menos esperas que esté listo este instrumento. Bueno, yo creo que es importante reconocer y darle gracias al señor embajador que tuvo la gran iniciativa hace, yo diría, como año y medio, cuando invitó a una comisión tanto de personas de la asamblea, técnicos, incluso Fomilenio, que William también estuvo, y ahí pudimos ver las experiencias que tiene el Reino Unido. Y nosotros también como banco, las experiencias que hemos tenido en algunos países, específicamente en Colombia, cuando ayudamos y apoyamos a hacer también un plan de infraestructura. Entonces empezamos diálogos y vimos la oportunidad de ir avanzando en esta propuesta y en una sinergia con diferentes agencias y en este momento con el Ministerio de Obras y otras entidades del Estado que están asociadas a los sectores que estamos abordando. Entonces asignamos unos recursos de una cooperación técnica y dimos inicio a hacer la preparación de este plan. Este es un plan que se está preparando de manera participativa y contempla las entidades de los sectores que estamos abordando. Estamos abordando temas de movilidad, temas de infraestructura vial, energía, agua y saneamiento, cambio climático. Y por supuesto, ¿quiénes están participando? Las entidades involucradas. Entonces está en el tema de agua y saneamiento, ANDA, en todo el tema de energía, el Consejo Nacional de Energía, en el tema de movilidad, todo lo que es transporte, el Ministerio de Obras y todas las agencias. Pero también hemos tenido en consideración que hay que oír a los usuarios. Y los usuarios son en realidad los que yo mencionaba, van a usar toda esta infraestructura. Entonces estamos reuniéndonos con las cámaras sectoriales, con CIFACIL, con CAMTEX, para oír realmente dónde están los cuellos de botella, dónde están proyectando sus inversiones, dónde están proyectando los mercados, porque de alguna manera el desarrollo de la infraestructura tiene que ir acompañando los polos de desarrollo y dónde van a gestionarse el desarrollo productivo, que es lo que a la final realmente queremos motivar. ¿Por qué? Porque necesitamos que este país crezca y el crecimiento va acompañado definitivamente de una infraestructura que se disponga. Estudios han definido que definitivamente la inversión en infraestructura es un motor de desarrollo. Entonces ahí estamos trabajando con estos actores. ¿Y por qué? ¿Y por qué y para qué el plan? Lo que nosotros encontramos es que sí existen estudios sectoriales. Entonces se encuentra uno el Plan Nacional de Agua, el Plan Nacional Eléctrico, el Plan Nacional Vial, pero todos son, digamos, de alguna manera como planes muy sectoriales y de unas grandes inversiones. Y cuando tenemos una situación como El Salvador, que requiere priorizar inversiones. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos, porque tenemos restricciones fiscales. Entonces ahí es cuando se requiere partir de los estudios que se tienen sectoriales, que a veces son desarticulados, que no tienen sinergias, a hacer un plan integrado. Y ese plan integrado, entonces, ¿qué es lo que busca? Tener una visión de largo plazo. Hacer inversión y planificación en temas de infraestructura no puede hacerse planificación a 5 años.
tenemos que hacer una planificación de largo plazo que nos defina las prioridades, y para eso entonces estamos haciendo unos modelos econométricos basados en análisis de costo-beneficio, de tal forma que, teniendo una visión hacia dónde vamos, podamos estar analizando dónde pongo el recurso para que tenga la mayor eficacia y la mayor costo-eficiencia posible. Entonces, el plan que tiene una visión de largo plazo. Es importante retomar lo que dice el señor embajador, el tema de la institucionalidad. Cómo asegurarnos que tenemos una institucionalidad que acompañe y le dé seguimiento para que lo que se planifique no se convierta, digamos, en una agenda muy cortoplacista y entonces perdemos el objetivo. Lo otro que mencionaba es cómo definir criterios técnicos para la priorización y proponer alternativas óptimas de financiamiento. Y por supuesto, al tener un plan de largo plazo con opciones de financiamiento, con participación, yo creo que le vamos a dar certidumbre también a inversionistas. Y aquí es donde uno también analiza cómo los inversionistas institucionales o privados pueden realmente aportar al financiamiento mediante alternativas de APP. Entonces esa es básicamente el trabajo que estamos haciendo. Se ha contratado un grupo de consultores, hemos venido trabajando y nuestra meta es estar entregando este instrumento para el diálogo, por supuesto, y la transición entre el gobierno actual y el nuevo gobierno y tener la oportunidad de dialogar alrededor de esta propuesta. Bien, escuchándote, Carmeña, bueno, diríamos que tendríamos una suerte como de embrión ya bastante avanzado de ese Plan Nacional de Infraestructura que estaría necesitando el país. Yo le quisiera preguntar al embajador, sobre todo aprovechando la experiencia del Reino Unido, ¿verdad? ¿Qué es lo que habría que hacer para asegurarse que un esfuerzo de esta naturaleza no sea engavetado precisamente por la próxima administración, sino que más bien sea retomado? ¿Cómo hacer para que se genere ese proceso de apropiación nacional del producto, verdad? Y sobre todo, quizá que nos explique un poquito más cómo es que se genera ese proceso de institucionalización de un plan como política pública de largo plazo. Bueno, gracias, William. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dijo Carmeña. Tenemos en el Reino Unido nuestro plan de planificación de infraestructura de largo plazo. Y bueno, El Salvador necesita elegir su camino propio y no es para mí, para decir ustedes necesitan copiar nuestro plan, etc. Ustedes saben mejor que yo cuál sería mejor para El Salvador, pero ustedes tienen una gran ventaja. Hay muchos países ahora que tienen sus planes, entonces podrían ver a otros países lo que funciona y elegir partes o todo un plan, por ejemplo, y copiarlo para El Salvador. Lo que, con permiso, yo quisiera decir es lo que es para nosotros es absolutamente fundamental. Es que las recomendaciones provienen de un organismo no gubernamental. Para nosotros es algo fundamental, pero eso es algo, como yo dije, el NIC están trabajando con el gobierno. Eso es un partnership, vamos a decir, y funciona bien. Pero ¿por qué estoy diciendo es importante no gubernamental? Realmente es decir que las decisiones ni pueden ser influenciadas por la doctrina política, ni, por ejemplo, el nepotismo y otras influencias que podrían encontrarse en, por ejemplo, un gobierno. Entonces, las decisiones para la planificación a largo plazo vienen de alguien fuera del gobierno, que es una recomendación de un comité, por ejemplo, de gente que tiene mucha experiencia en el sentido de infraestructura, por ejemplo, ingenieros civiles, profesores de la economía, por ejemplo. Entonces, el comité que tenemos en el Reino Unido, tenemos un
un jefe, vamos a decir, del comité, y el comité tiene también, él tiene también subjefes, hasta 12. Entonces, él puede elegir hasta 12 subjefes de la comisión, de varios lugares de la sociedad, entonces universidades, podrían ser del sector de construcción, por ejemplo. Entonces, él necesita el apoyo de subcomisionados que tienen experiencia del sector para la planificación. También al lado de eso necesitan saber bien el costo a largo plazo. Necesitan también proyectar cuál sería el costo en 10, 15 años cuando necesitamos, por ejemplo, nuevas infraestructuras de trenes, de aeropuertos, de hospitales, etc. Entonces, eso es lo que es la gran ventaja, en mi opinión, en un sector no gubernamental. Al lado de eso tenemos la Autoridad de Infraestructura y Proyectos, que es gubernamental, porque ellos necesitan encontrar el dinero. Entonces, eso es un partnership. Necesitan trabajar juntos para el país a largo plazo. La ventaja también que este comité tiene es sus decisiones son, no son la ley, pero son recomendaciones que un gobierno necesita tomar bien en cuenta. Y si un gobierno quiere rechazar, en nuestro caso, estas recomendaciones, el gobierno necesita explicarlo en el Parlamento. ¿Por qué ustedes están rechazando estas ideas del comité que tiene mucha experiencia sobre ese tema? ¿Por qué ustedes, el gobierno, están rechazando? Entonces, el comité tiene mucho peso, tiene mucho valor en la sociedad también. Y otra ventaja es en el modelo donde un gobierno está tomando decisiones, donde quizás sean acusaciones de corrupción. Al final lo que pasa es gente no quiere hacer una decisión, porque no quieren que en 5 años quizás se encuentren en el cárcel porque se involucraron en un sistema de corrupción. Entonces, con las recomendaciones de un comité fuera del gobierno, ellos toman la decisión a largo plazo de qué vamos a construir, qué vamos a hacer. El gobierno necesita acordarse con sus recomendaciones y encontrar el dinero para estas planificaciones también. Y encontrar también alianzas que vamos a hacerlo. Por ejemplo, estuvimos hablando sobre los APPs, por ejemplo. Eso es también otra forma de financiamiento. No es solamente el único, hay otros también, pero entonces el gobierno necesita aceptar las recomendaciones y buscar cómo vamos a pagar estos proyectos para el futuro. Y como dije, la gran ventaja es tomamos la presión de las decisiones fuera del gobierno. Entonces no hay miedo de acusaciones de nepotismo, no hay acusaciones de corrupción, etc. Porque eso es algo que vino de un comité no gubernamental y es un comité que tiene, como yo dije, mucho peso. Entonces, eso es una gran ventaja. Otras ventajas que yo mencioné, los APPs. La Autoridad de Infraestructura y Proyectos, que está adentro del gobierno, su trabajo es buscar el dinero. Entonces, ellos necesitan pensar cómo vamos a pagar, cómo vamos a obtener el dinero para pagar este proyecto. Entonces, ellos necesitan buscar o pensar cuáles son los mejores mecanismos para hacer exitosamente este proyecto. Yo quisiera que justamente que la tercera parte del programa la dediquemos específicamente a los mecanismos de financiamiento. Me quedo, embajador, con
Me parece que es un aporte muy importante, sobre todo para países como los nuestros, donde a veces tenemos dificultades para amarrar el presente con el futuro, sí, o el corto y el mediano plazo con el largo plazo. Sí. O sea, yo creo que esta experiencia del Reino Unido nos dice pues cómo el tener por un lado una entidad, llamémosle así, no gubernamental, ¿verdad?, especializada en la planificación de largo plazo y que al final de cuentas tiene una autoridad técnica, una autoridad moral muy fuerte y que está determinando cuáles serían como los principales proyectos insignia que permiten construir una visión de futuro. Es un aporte importante para decir el futuro ya es parte de la política pública actual, mientras que por otro lado, al frente, pues, o sea, de los gobiernos hay ministros, hay funcionarios, ¿verdad?, que son los responsables de tomar decisiones específicamente de cuáles serían como los proyectos de inversión que van a ser implementados durante la administración vigente. Exactamente, pero hay otras ventajas también, discúlpeme para interrumpir, pero a largo plazo hay una certidumbre para el sector de construcción. Hay proyectos que están viniendo, entonces hay un poco de certidumbre sobre ese tema. Para pagar los proyectos también hay certidumbre, porque el gobierno necesita encontrar la manera cómo vamos a pagarlo. Entonces, hay ventajas también para planificar a largo plazo. Entonces, eso no solamente es algo que, bueno, necesitamos un hospital, mañana vamos a empezar a construir, porque lo que encontramos en el Reino Unido lo hicimos en los 80s, los 90s. Y, por ejemplo, tenemos una carretera alrededor de Londres que se llama M25, el M25. Lo empezaron a construirlo en el 78, 79, creo que. Cuando le terminaron, en este momento, eso era una carretera que realmente nadie podía utilizar, porque en estos 10, 12 años de la construcción, incrementó masivamente el volumen de carros en Londres y alrededor. Entonces, lo terminaron la carretera en instante. Tuvimos una carretera llena de carros. Y el artista Chris Rea escribió una canción sobre eso, se llama The Road to Hell. Entonces, ¿por qué no tuvieron la visión? ¿Cuál es el pesado, por ejemplo, de cuántos vehículos tengamos en 20 años? Entonces, la planificación adelante faltó. Bien, vamos a irnos a un segundo corte, ya volvemos. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre algunas palabras homógrafas, con tilde o sin ella. Las siguientes son voces homógrafas, o sea que se escriben con las mismas letras, pero con diferente significado, debido a la tilde que las diferencia, cuyo, interrogativo, cuyo es ese libro, que equivale a decir ¿de quién es ese libro?, cuyo pronombre relativo, Ramiro, cuyo padre es médico, es mi mejor amigo. Tenemos también cómo, interrogativo o admirativo. ¿Cómo te sientes, Inés? ¿Cómo quisiera estar a tu lado? Cómo, adverbio o conjunción. Así es como sucedió el incidente. Como te dije ayer, no podré ir a la fiesta. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bien, vamos a continuar con un tema que dejamos allá a medio camino con el embajador, que está relacionado a los mecanismos de financiamiento de los planes nacionales de infraestructura de largo plazo.
desde la experiencia del Reino Unido, embajador, ¿cómo financian estos planes nacionales de infraestructura? O sea, entendemos pues que ya no lo hacen como típicamente se ha hecho con obras públicas tradicionales. Usted mencionaba particularmente a los asocios público-privados, no sabremos si habrá otro mecanismo adicional, ¿verdad? Pero sobre todo, en este caso, los asocios público-privados, que aquí tenemos como 2 años de estar conversando de ellos, pero no terminamos de concretizar ninguno. Tal vez, si también nos podía explicar qué son. Alguna gente cree que son sinónimos de privatización y tal vez usted nos podría dar algunos ejemplos de por qué es que no son privatizaciones, ¿verdad? Y por qué podría ser importante hacer uso de este tipo de herramienta en el caso de El Salvador. Bueno, eso es una buena pregunta y como dije cuando empezamos, eso es algo que el Reino Unido necesitamos buscar una manera de financiamiento, porque en los 90s encontramos que no tuvimos el dinero para pagar en la manera tradicional, vamos a decir, la infraestructura, por ejemplo, escuelas, hospitales, etc. Y también estuvimos viendo que construyendo una carretera o un hospital o una escuela en la manera tradicional tuvo muchos problemas, porque con el gobierno, la construcción con el gobierno siempre estaban tomando mucho más tiempo que dijeron al principio. Y realmente un gobierno no es un buen constructor. Y por eso tuvimos que buscar otras maneras de hacer algo, entonces elegimos los APPs. Y la verdad es, hay muchas cosas, muchas maneras donde como podemos pagar un proyecto, obras públicas, absolutamente. Tenemos SEM, economías mixtas, por ejemplo, joint ventures, y también APPs. Y el trabajo de nuestra Autoridad de Infraestructura y Proyectos en el Ministerio de Hacienda, su trabajo es buscar cómo vamos a pagar un proyecto. Entonces necesitan buscar el dinero. Y lo que encontramos en los 90s es realmente hay una gran ventaja en involucrar el sector privado en la construcción de algunas cosas. ¿Por qué? Porque el sector privado puede hacerlo en una manera más eficaz, más barato, y tiene también el conocimiento de hacerlo mejor realmente de un gobierno, con todo el respeto a los trabajadores en el sector. Pero lo que encontramos es este sistema de APPs. ¿Y cuál es un APP? Realmente es un contrato, un acuerdo cooperativo entre el sector privado y un gobierno. Sí, hay preocupaciones que realmente es otra manera de privatización, lo siento. Pero sí y no, porque lo que es una APP toma las ventajas de construcción del sector privado con las ventajas por ejemplo, del sector gubernamental. Y en el ejemplo de un hospital, por ejemplo, sabemos bien que vamos a construir un hospital, el edificio ya está. Muy bien, tenemos un nuevo hospital. Pero construir un edificio solamente es una parte pequeña, porque necesitamos mantener este edificio a largo plazo también. Y lo que vimos en el Reino Unido, y eso es lo que pasa en muchos países del mundo, y bueno, construimos un edificio, ya tenemos nuestro edificio, el año pasado no tenemos el dinero para el mantenimiento.
porque hay otras prioridades. Entonces vamos a quitar el mantenimiento y el año siguiente lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que pasa es lo que vivimos en el Reino Unido. Normalmente un edificio de un hospital necesita durar al menos 40, 50 años. Pero lo que vimos es la mayoría estaban terminando su vida realmente en 25, 30 años, porque a causa de la falta del mantenimiento. Y eso es la presión de cada gobierno de su presupuesto. Entonces, lo que hicimos es, hicimos un acuerdo cooperativo con el sector privado para construir y mantener un edificio, un hospital, una escuela, cualquier cosa. Porque ellos tienen el sabimiento y las herramientas para hacerlo mejor que un gobierno, y a largo plazo necesitan hacerlo porque eso es un acuerdo. Entonces, un APP es un acuerdo cooperativo con el sector privado para construir, mantener algo, por ejemplo, un edificio. Y por ejemplo, el ejemplo de una escuela, ellos van a construir la escuela, ellos van a mantener la escuela. Lo que necesitan hacer el gobierno, los profesores, los alumnos, es solamente entrar a la escuela y aprender y enseñarse. No necesitan preocuparse sobre, bueno, tenemos un techo que no funciona, entonces necesitamos... No, porque eso es el parte del sector privado. Ellos necesitan cuidarlo porque es en el contrato. Entonces, hay muchas ventajas y hay gente que tiene preocupaciones sobre el costo a largo plazo. A largo plazo, realmente, porque los edificios están usados mucho más largo, y en buen estado también, el costo realmente al gobierno es mucho más bajo. Entonces, y eso es lo que encontramos, y por eso estamos ahora preguntándonos cómo vamos a pagar. ¿Podemos hacerlo con un APP o no? Y eso es la pregunta primera que se puso primeramente a la Autoridad de Infraestructura y Proyectos. Gracias, embajador. Carmiña, partiendo del conocimiento que tú tienes sobre el estado de la infraestructura y las necesidades de infraestructura en El Salvador y también en Centroamérica, porque yo creo que El Salvador es un país que hay que verlo en realidad en clave regional, ¿verdad? ¿Qué nos podrías decir tú precisamente sobre cuáles serían como algún tipo de proyectos insignia y qué mecanismos de financiamiento se podrían utilizar también para este tipo de proyectos? Bueno, definitivamente el plan contempla precisamente esa visión regional. El Salvador, por su tamaño y economías de escala, necesariamente para crecer tiene que contemplarse como una economía integrada, principalmente con los países del Triángulo Norte. Y la visión que se ha venido trabajando es hacer planes también de logística que el banco está apoyando en estos países, más otros países de la región, y se plantea necesariamente que vamos a tener que contemplar nodos de integración, líneas de integración que contemplen nodos. Entonces, ¿qué nodos son importantísimos? Los que nos van a permitir facilitar el comercio, como son el tema del aeropuerto, los pasos de frontera, también los puertos y la conectividad entre estos puntos, pero también cómo esos puntos se conectan con otros de la región, principalmente del Triángulo Norte, pero también con una visión mesoamericana. ¿Qué es lo que pasa exactamente con el tema de la energía? Que tenemos que ir caminando cambiando la matriz energética, pero también utilizando inteligentemente el mercado eléctrico regional y la integración regional que se ha venido haciendo con CIEPAC, buscando las mejores condiciones para el país. También solamente quisiera adicionar que no solamente es importante el tema de la inversión, sino también los marcos legales y los marcos regulatorios que tiene el país. Porque a veces se tienen los planes,
pero tenemos la dificultad de que no se pueden hacer porque existen algunos marcos legales que no lo permiten. Entonces, este análisis que estamos haciendo con todos los participantes están también identificando cuellos de botella en estos marcos legales, normativos y regulatorios. Porque eso a la final puede convertirse precisamente en una traba para que el proyecto sea ejecutable. Entonces, nosotros proyectos que estamos encontrando que son súper importantes, el tema del sector de agua y saneamiento. Tenemos unos retos importantes en términos de cobertura, en términos de llegar con más conexiones en el alcantarillado, el tema del tratamiento de las aguas residuales. Tenemos importantes vías en el país, pero tenemos unos cuellos de botella enormes que no permiten que fluya el transporte de mercancías como debería ser a la velocidad que se requiere. Entonces es necesario abordar algunas obras que permitan ampliar, pero también cómo hacer una mejor conexión entre los nodos que le comentaba y cómo vamos a conectarnos con los otros países de la región. En la energía estamos viendo que es un sector dinámico donde el sector privado tiene una muy buena participación alrededor de las energías renovables. Y también los usuarios vamos a ser autogeneradores. Ahora estamos viendo parqueaderos, hoteles, que todos quieren hacer su autogeneración. Entonces ahí, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el marco regulatorio que vamos a tener? Si yo ya no quiero conectarme a la red, sino ser autogenerador, ¿qué pasa con la tarifa? Entonces estamos haciendo todos esos análisis que no son menores. Y bueno, ¿qué mecanismos realmente de financiamiento tenemos? Yo creo que, como le mencionaba, en un país donde tenemos restricciones fiscales y no debemos olvidarnos que estamos pasando y debemos pasar del límite de inversión en infraestructura que estamos teniendo. El 2018 cerramos 16%, 3% inversión privada, el resto inversión pública, pero sigue siendo muy bajo comparado con la media de la región, que es más o menos del 25%. Hacer ese salto cuantitativo y cualitativo va a requerir de un esfuerzo importante. Entonces ahí es cuando vamos a tener que trabajar mucho en cuáles son los mecanismos disponibles y de aquellos que no, y hacer la ingeniería financiera que nos permita verdaderamente acometer la inversión. Entonces tenemos que ver cómo hacer uso de APP donde sea viable, donde los riesgos lo permitan, donde la institucionalidad también lo permita, y el marco legal también, porque tenemos una ley que tiene algunas restricciones. Pero también tenemos que, yo creo que, trabajar en una plataforma de inversión, donde confluyan los recursos del sector público, del sector privado, de recursos institucionales. Los fondos de pensiones tienen recursos importantes, entonces habría que ver esos recursos cómo se pueden utilizar para financiar la infraestructura. El país recibe donaciones importantes también para inversión. Se asignan recursos también por parte de cooperación y los mismos bancos, no solamente el BID, sino realmente otros bancos que estarían interesados en financiar. ¿Cómo hacer realmente este fondo de infraestructura que nos permita que sea la plataforma que viabilice los proyectos en la manera de priorización que defina el plan? Ahora, un plan de largo plazo, por supuesto, tiene que irse analizando en periodos e ir tomando los correctivos que se requieran, porque a lo mejor hay tráficos atraídos, hay demandas, se generan algunos polos de desarrollo. Entonces ahí siempre tiene que haber el mecanismo institucional que permita hacer, digamos, los ajustes correspondientes, ¿no? Pero yo creo que existe una muy buena oportunidad para El Salvador. Es un país que creo que tiene materia prima y bueno, vamos avanzando y la experiencia de todos creo que nos va a ayudar. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una última pausa comercial y vamos a regresar después con el cierre del programa. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando terminamos lo que empezamos. Eso es determinación. Hagamos la diferencia. Seamos mejores.
Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Bien, para ir cerrando el programa, solamente quisiera hacerles una pregunta como muy puntual, ¿verdad? Y es, ¿qué recomendaciones le harían ustedes al nuevo gobierno precisamente para capitalizar estos esfuerzos que se están haciendo en materia de planificación de la infraestructura en el país? Wow, yo no tengo un globo de eso es quizás algo difícil no solamente a decir, pero mi recomendación sería que planificación a largo plazo traiga certidumbre al sector privado y también igual a los invertidores, a un país y un gobierno sobre el presupuesto. Y necesitamos fortalecer un país para el futuro también. Si estamos encontramos en el problema donde no tenemos hospitales, escuelas, etcétera, eso es un fallo de planificación en mi opinión. Entonces, planificación a largo plazo es algo que es absolutamente, vale la pena de hacerlo, traiga certidumbre a todos los sectores. Entonces, por favor, hágalo. Carmiña. Bueno, igualmente, mi recomendación creo que pasa por darse la oportunidad de conocer el trabajo que se está haciendo, que se piensa terminar y tener ya una propuesta para discusión en el mes de abril. Considerar que estos planes nacionales de inversión de largo plazo son unas herramientas de trabajo, que son unas estrategias también para poder hacer inversiones, para poder acompañar las decisiones de inversión, porque yo también considero que la predictibilidad es muy importante para todos estos actores que se han mencionado. Y por supuesto, pensamos que definitivamente es una herramienta de eficiencia de la asignación del recurso público, del recurso privado, y por supuesto aseguraría que la participación activa de todos los involucrados sumará en la definición y en la administración, en el seguimiento, en el monitoreo de los proyectos que se definan. Importante también esta visión multisectorial. Tener un plan que involucre varios sectores, el solo hecho de tener una vía, pero si yo no tengo la energía, pero si yo no tengo la conexión del agua y el saneamiento, pero si no tengo la conectividad, no tengo la fibra óptica, la conexión al mundo digital, no vamos a poder de alguna manera lograr los objetivos que se pretende. Esa sería nuestra recomendación como Banco Interamericano de Desarrollo. Muchísimas gracias. Escuchándolo, yo me recordaba de una frase de un ex primer ministro de Irlanda que decía: planificar a largo plazo, decía, aunque se cometan errores, trae buenos resultados, ¿verdad? Y quizás haciendo un resumen de todo el programa, yo diría pues que han quedado algunas ideas bastante asentadas. Quizás la primera de ellas es que cada vez más los planes nacionales de infraestructura de largo plazo se están convirtiendo en estrategias utilizadas por varios países para utilizar su desarrollo y que valdría la pena que nosotros también la tuviéramos en cuenta. Una segunda idea es que precisamente estos planes, este tipo de planes, obligan a los países a pensar con visión de futuro, a darle más relevancia al bien común y a que las grandes decisiones relacionadas con la infraestructura sean de carácter técnico y no político. O sea, hay que vincular lo técnico y lo político, ¿verdad? O sea, en el largo plazo es importante tener en cuenta los aspectos técnicos y saber pues que los políticos van a tener que también tomar decisiones más relacionadas a qué hacer directamente durante su gestión. Y por otro lado, pues también mencionaban que tanto por razones de eficiencia como por razones fiscales, los APPs podrían convertirse pues en una herramienta valiosa para financiar sobre todo ese tipo de proyectos insignia, ¿verdad?, que forman como la columna vertebral de los planes nacionales de infraestructura de largo plazo. Quisiera agradecer a Carmiña Moreno y al embajador Garzay por habernos acompañado en este nuevo programa de Agenda País. Hemos tenido realmente invitados de lujo el día de ahora y queremos invitarles a que nos sigan en las redes sociales
y al mismo tiempo pues a que también puedan estar con nosotros en el próximo domingo en un nuevo programa. Ha sido un placer, William, muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, embajador. Gracias, Camila. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.